Entonces, vamos a explicar qué es lo que vamos a trabajar con nuestra nueva guía de aprendizaje y todo lo que tiene que ver con la fase 3. Entonces, aquí tenemos todo lo que tiene que ver con la validación de las piezas gráficas que hemos venido trabajando, ¿sí? ¿Qué se va a hacer aquí? Aquí vamos a hacer las piezas gráficas o vamos a tomar algunas de las que ya hemos hecho y lo que vamos a hacer es que las vamos a imprimir. Entonces, tenemos que ir pensando en nuestras ciudades, en nuestros municipios, en nuestros departamentos, donde podemos ir a imprimir los trabajos que vamos a hacer. Eso por un lado. Lo segundo, tip para que no les cobren un ojo de la cara. Deben decir que es para diseñador, que las piezas que van a imprimir, que ustedes son diseñadores y las van a imprimir y para que les salga mucho más económicas. Ejemplo, si tenemos que imprimir un pliego o un afiche, ¿sí? Un tabloide, generalmente para un ser mortal cualquiera le puede cobrar 25.000, 30.000 pesos. A los diseñadores puede salirles en 12, 15.000 pesos, 8.000, dependiendo dónde vayan. Ahora sí, y lo que vayamos a imprimir. Obviamente no vamos a imprimir en banner, vamos a imprimir en bond, de pronto en propalcote, pero la idea es que ustedes sepan que esos tips funcionan. ¿De acuerdo? Profe, que es que en mi barrio, municipio, comuna, pueblito, no hay un impresor grande y toca mandarlo a otra ciudad, pues lo imprimimos en una impresora láser o en una impresora de inyección a tinta a color. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí entendido? Entonces, vamos a empezar a trabajar como si ustedes ya fueran a entregarle al cliente final. ¿Qué pasa? Vamos a elaborar las piezas gráficas de acuerdo a los requerimientos del cliente y los principios de diseño gráfico. Vamos a editar las imágenes con los criterios de comunicación y técnicas de edición y a diagramar piezas de acuerdo con el medio de salida y parámetros de maquetación. Cuando hablamos de acuerdo al medio de salida, llámese impresora, plotter, impresora de inyección de tinta, impresora láser o plotter, pues esos son los medios de salida. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra fase es muy importante y es la de realizar los ajustes. Aquí ya vamos a trabajar lo que son todas las técnicas de entregar un acta, hacer un acta para poder realizarla, ¿sí? Y vamos a ver todo lo que tiene que ver y concerniente, o todo lo que concierne mejor a ese tema. Entonces, dentro de nuestra elaboración de piezas gráficas, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar los requerimientos del cliente, los principios de diseño gráfico y todo lo que corresponde a los medios de salida, ¿cierto? Nuestra primera actividad va a ser realizar las pruebas de impresión, montajes según las características de encuadernación y acabados. Por ejemplo, una de nuestras evidencias es hacer todo el proceso digital y gráfico para una campaña. Pero antes de eso, tenemos como siempre unas evidencias de reflexión inicial. Y la idea es que esas evidencias de reflexión inicial, ¿cuáles son? Nos vamos a preguntar qué entienden ustedes por proceso de producción gráfica. Vamos a hablar de qué entienden por preprensa y cuáles son las etapas de los procesos. La idea es que ustedes vayan buscando esas preguntas, vayan resolviéndolas y tengan digamos que como la claridad de qué se hace, para que cuando veamos el material de formación podamos hacerlo, ¿sí? ¿Cuáles son las diferencias entre vínculos y hipervínculos? ¿Qué es la sobreimpresión y el trapping? Van a argumentar sus respuestas, ¿cierto? Acá hay una fuente de investigación que se puede hacer. Y nuestra primera evidencia es un flujograma de procesos de producción. Entonces, ya sabemos que un diagrama de flujo tiene unas jerarquías, que el proceso de producción tiene en cuenta diferentes parámetros básicos y la creación de esas piezas gráficas. Entonces, esto lo pueden hacer si quieren en grupo
o individual. Ya ustedes definen ahí. Diseñar en InDesign o Microsoft Visio. Visio es una parte de Microsoft que casi ningún computador tiene instalado y es para hacer eso, los mapas o los flujogramas, mapas mentales, flujogramas y demás, donde traen las jerarquías. Dice aquí, desarrollar en InDesign o Microsoft Visio una pieza gráfica. Determine el medio de salida, si es digital o impresión, dependiendo de la finalidad de la pieza. Guardar el archivo en formato JPG, PNG o PDF, o sea, lo pueden guardar en cualquiera de los tres formatos. Y verificar el archivo final y sus características para impresión. Hay que hacer algo acá muy importante, dice, diseñar la ficha técnica del producto teniendo en cuenta tipo de impresión, cantidad de ejemplares y acabados, si es en CMYK full color, tipografía, entre otros. Entonces, no es que vamos a sacar un lote de 100, ¿cierto? Pero sí vamos a diseñar y a saber cuántos vamos a realizar. Luego dice acá, diseñar un formato de acta de entrega del producto de acuerdo con la ficha técnica. Entonces, mucho ojo con eso. ¿Qué hay que entregar? Producto para entregar, flujograma, pieza gráfica impresa, tema libre. Entonces, cuando hablamos de que tiene que estar impresa, pues debe estar impresa en cuarto de pliego full color, en el software de InDesign o programa de su preferencia, ¿cierto? En este caso de Office, tema libre. ¿Listo? Entonces, para que vayamos teniendo en cuenta que lo que tenemos que hacer. Ahorita les voy a mostrar un flujograma que no tiene jerarquías, porque esa se la voy a dejar a ustedes, pero un ejemplo de ese flujograma. Luego, ¿qué vamos a hacer en la evidencia 2? Pruebas impresas digitales de imposición y montaje. Obviamente, antes de hacer esto, lo que vamos a leer es el material de formación. Hoy estoy explicando a grosso modo la guía, ya saben que tienen que hacer un flujograma, con qué conceptos y demás. Y lo otro es que la evidencia 2 dice pruebas impresas y digitales de posición y montaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esa segunda evidencia? Vamos a realizar un montaje digital de un archivo gráfico teniendo en cuenta formatos de impresión, las propiedades de los medios, las operaciones de posimpresión, las especificaciones de una orden de trabajo, efectuar por lo menos 3 pruebas de impresión. O sea, cuando nosotros hagamos esa pieza gráfica, vamos a hacer 3 pruebas de impresión y para eso tenemos que tener claras las técnicas de control y prueba de color, pantalla, PDF y maquetación, determinando el archivo de salida de acuerdo a su criterio y tema, y presentar un informe referente al proceso de desarrollo del montaje digital. Para eso también tenemos que tener en cuenta que tenemos que saber cómo se hace un informe, cómo se hace un montaje y cuáles serían esas 3 pruebas. Aquí, en los lineamientos generales, vamos a tener en cuenta producto a entregar, fotografía de una pieza gráfica impresa, el tema es libre. Impresión full color del producto final, anexando el proceso que utilizó para llegar al resultado final. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tal cual, una fotografía, pieza gráfica, impresa, tema libre, ya puede ser que o utilicemos un tritono, un bitono, que coloquemos 3 franjas y hagamos la misma foto y miremos cómo es el proceso del cambio, ¿cierto? Y ustedes lo impriman, lo entreguen también en fotografía o pues sí, en fotografía en PDF para poder hacer la entrega. Obviamente, yo que les voy a pedir que no solo me envíen la foto, que sí pueden presentarlo en clase, el producto final. Ya, digamos que Gina abre la cámara. Bueno, Gina, muéstranos ya tu afiche aquí en la clase. Entonces, la idea es que Gina muestre el afiche. Que Luis nos muestre su impresión, cómo le quedó, para que todos nos demos cuenta cuál es el proceso y cómo se hizo.
Y también voy a escoger al azar a 3 personas para que presenten el informe del proceso de desarrollo y montaje. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Yo tengo una duda. ¿Qué Por duda? ejemplo, la evidencia que dice fotografía, no dice Sí, el tamaño, puede ser en una impresora normal. sí, puede ser una impresora normal. Y, por ejemplo, la O, que dice cuarto de pliego full color, eso sí toca en una impresora especial, ¿correcto? sí, correcto. Puede ser una Gracias. impresora láser o puede ser en un plotter. Porque hay Estas impresoras láser impresoras, full perdón, color que hacen eso. uno lo puede imprimir en eso donde sacan fotografías. Sí, pero también donde hacen publicidad. Porque es que no Ah, todos los que hacen fotografías tienen plotter. plotter. Espérame, lo noto. Muchísimas gracias. Bueno, luego vamos a Profe, yo tengo trabajar. una duda. Señor, cuénteme. Esa evidencia fotográfica, si no se Ujú. corta, devuelva un Acá momentico, está. es la que está de la duda de la fotografía. Ujú. Cuando habla de realizar digitalmente un montaje de archivo fotográfico, tema libre, ¿es un tema libre, es un montaje, una pieza o acerca de la actividad anterior que es el acta? Porque A ver, la son varias fotografía, actividades, pero no sé si son referentes a la misma. a ver, cuando hablamos de realizar un montaje de un archivo gráfico, ¿cierto? Teniendo en cuenta los formatos de impresión, porque aquí nos dice la guía eso. Tú estás leyendo ya el producto que vas a entregar, pero aquí hay unos pasos antes de. Hay que realizar por lo menos 3 pruebas de impresión. Tú puedes tomar una foto o 2 fotos y hacerles, por ejemplo, un cambio en todo lo que tiene que ver con la iluminación, en todo lo que tiene que ver con el color, en muchas cosas. ¿Sí? Y ese montaje de esa pieza gráfica es lo que vas a imprimir. Ok, profe, pero en la prueba de color, pantalla, maquetación, específicamente toca hacerlo en InDesign, en Photoshop, o Aquí es habla libre, o de, aquí tú lo puedes hacer en Photoshop, en Illustrator, en InDesign, donde tú quieras. Pero como te digo, todavía no les estoy diciendo es que me la tienen que entregar ya, ni mañana, ni pasado mañana. Estoy explicándoles la guía para que podamos ir al material de formación y luego decirles, para tal fecha necesito esa evidencia. Y obviamente les debo hacer un ejemplo de cómo pueden hacerlo para que lo hagan. Pero ¿qué tienes que tener en cuenta? Que sí hay que realizar digitalmente el montaje del archivo, ¿sí? Ejemplo, dice, teniendo en cuenta los formatos de impresión. Entonces, si yo digo que voy a hacer un cartel o que voy a hacer un tabloide, entonces tengo que tener en cuenta esas medidas, ¿sí? Para yo darlo o hacerlo o tomarlo antes de crear la mesa de trabajo. Ejemplo, que un tabloide mide 35 por 25 centímetros, acá de una medida cualquiera. Entonces yo tengo que cuadrar mi mesa de trabajo en Illustrator, InDesign, Photoshop, donde tú quieras, para que eso me quede de ese tamaño. Porque cuando lo vaya a imprimir, pues es que debo ver el resultado. Si lo voy a hacer en una hoja tamaño carta, tengo que hacer la medida del tamaño carta en cualquiera de los programas de diseño y montar las fotos. Ahora sí. sí, es decir, ya lo entendí. O sea, esas 3 pruebas de impresión, uno las puede hacer diferentes tamaños. Bueno, las 3 pruebas las tengo aquí. Una es en tamaño carta, la otra es en tamaño, digamos, Ajá. oficio, la otra es en tamaño fotografía 9 por 12. Con las pruebas que se hicieron, una está
Una la imprimí de acuerdo al archivo PDF, esta la imprimí de acuerdo al archivo de salida CMYK con Photoshop. Ajá. Y de pronto hiciste un RGB. Y entonces ahí vamos a ver una diferencia porque se van a dar cuenta que no es lo mismo un archivo que es para impresión a un archivo que va para la pantalla porque los colores van a variar. Entonces, por eso hay que realizar la prueba. Ajá, por eso hay que realizar la prueba de impresión y por eso hay que hacer el montaje gráfico y digital. Porque entonces tú vas a hacer el montaje de una de las fotos y vas a decir montaje en RGB, montaje en CMYK y vas a colocar las propiedades ahí, ¿cierto? Y ya como en el informe, tienes que presentar un informe, en ese informe es que vas a colocar las características, pero las pruebas de impresión son las que vas a presentar, pues obviamente sí con unas capturas o unas fotos de lo que hiciste del proceso y lo vas a presentar en clase, ¿de acuerdo? O sea, todo eso que han venido, dime, todo eso que han venido elaborando, lo importante es que lo puedan imprimir y ver cómo quedó. Señora, ¿cuál es tu pregunta? Profe, disculpe, es que no puedo subir la mano porque estoy conectada desde el celular, pero es que quería confirmar que el tamaño de la impresión es libre y si hay un mínimo de tamaño para cada impresión, o sea, como tocaría, o esas 3 impresiones pueden ser del mismo tamaño, solo que con ediciones. Pueden ser del mismo tamaño, pero si la quieres hacer de tamaños diferentes, también es válido. ¿Sí? Lo pregunto porque en el caso de que si hacemos del mismo tamaño en las 3 impresiones, pero tomamos decisiones basado en cómo quedó editado, le cambiamos del azul de la primera impresión, en la segunda impresión se cambió el azul para probar color. Eso se O sea, hablaríamos de un tritono. ese cambio. Sí, es válido. Listo, pues. Pero tienes que hacer una cosa, Gina. En el informe, presentar el proceso de desarrollo de todo el montaje digital, teniendo en cuenta esos aspectos que acabas de mencionar. Y, profe, ¿hay un mínimo del tamaño que toca probar? O sea, ¿toca intentar hacer un tamaño como no convencional tipo A4 o se pudiera utilizar tamaño carta A4? Pueden usar tamaño carta A4, tamaño legal, ¿cierto? Si su impresora se lo permite y ustedes tienen una hoja que sea un poco más grande, también se los permito. Perfecto, perfecto, gracias, profe. La evidencia anterior sí dice que ese es medio pliego, entonces la idea es hacerlo en medio pliego. Pero esta de las pruebas de impresión de las fotografías sí las pueden hacer en formato libre. Dice tema libre. ¿De acuerdo? Bueno. Vale, instructora, qué pena, yo tengo otra duda. Señora. Es que hay dos evidencias sobre fotografías que hice pruebas impresas y digitales de imposición y montaje, y la otra, la que le sigue, que dice infografía, control de calidad impresos. En esas dos evidencias hay que tener 3 pruebas de color. Sí. O 3 pruebas de impresión, perdón. Mira, aquí dice, desarrolla la infografía de un producto determinado en tema libre, impresa. Hay diferentes tamaños de infografías. Hay unas que son tipo tabloide o tipo afiche. Hay unas que son verticales que pueden medir 1 metro. ¿Sí? Entonces aquí dice, desarrolle una infografía de un producto determinado. Tema libre. Impresa. Se sugiere utilizar para el desarrollo Illustrator o InDesign. Mejor Illustrator. Realizar un informe con los parámetros que requiera el diseño de una infografía específicos, hable de ellos. Entonces, ¿qué tiene que tener una infografía? Una imagen, manejar la paleta de colores de la empresa. Ustedes ya saben que ustedes tienen unas empresas, ya saben que una es Sega, que la otra es la de fotografía, que la otra es un restaurante, etcétera. Entonces, sobre eso van a hacer la infografía. Ah, es que yo tengo un restaurante, pues hagan una infografía de cómo es el buen uso del lavado de manos antes de ir a comer, por ejemplo.
Realice un informe con los parámetros que se requieren en el diseño de una infografía. Entonces, ¿qué es una infografía? ¿Cuáles son las partes de la infografía? Y los elementos que utilizaron. Y luego dice, determinar los objetivos de la infografía, si es un material publicitario, porque hay infografías publicitarias, informativo o didáctico. Hay unas que solo informan, como las que salían mucho en el COVID, cuando uno va al puesto de salud, allá hay muchas, o a la EPS. O didáctico, o si es un juego. Ah, es que yo quise hacer una lotería. Ah, bueno, ok. Válido. Dice, esa información se plasmará en un breve documento escrito. O sea, acá también hay que hacer no solo la impresión, sino un documento escrito. Dice, evidencia fotográfica de la infografía impresa. O sea, ustedes le toman la foto a la infografía que ya imprimieron. Impresión full color del producto final, entrega documentos especificando los parámetros de diseño de una infografía y los objetivos de esta. Entonces, profe, es que yo hice una infografía sobre Sega donde cuento la historia. Sí, pero no me vayan a poner muchísimo texto. Recordemos que una infografía es un resumen gráfico, sí, con texto, pero no exagerado, de algo. Y ya saben, puede ser didáctica, educativa o publicitaria. Entonces, deben colocar eso en el documento. Entonces, hacen su infografía, la mandan a imprimir y dice, evidencia fotográfica de la infografía impresa. El documento especificado, los parámetros de diseño y la infografía y los objetivos de esta. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Y allí me entregan un documento en PDF con la evidencia de la infografía impresa y sus objetivos. Ahí también es un tema libre. No sé si aclaré tu pregunta. Sí, señora, gracias, profe. Pero tengo dos dudas más, lo siento. La primera es, ¿esa infografía se puede imprimir al tamaño que uno quiera también, tamaño libre? Pues ahí sí vamos a ver en qué tamaño la imprimimos, porque una infografía en tamaño carta es muy pequeña. Yo les aconsejaría que fuera tamaño afiche, tabloide, y para eso vamos a ver los tamaños de las impresiones, que los veremos en la próxima clase. ¿Cierto? Entonces, la idea es que allí vamos a ver cuáles son las medidas de las piezas gráficas, para que tengan eso en cuenta. Pero esta sí, un poquito más grande. Listo, sí, señora, muchas gracias. Y la otra pregunta, en la anterior evidencia, la de las fotografías, ¿puede ser cualquier fotografía que uno quiera o debe ser sobre el producto de la misma empresa? De la misma empresa. Muchísimas gracias. De la misma empresa. Con mucho gusto. Bueno, claro que eso nos va a una preguntita. Un buen tiempo, ¿no? Señora. Pregunta, profe, en cuanto a la primera evidencia que es en medio pliegue, ¿cómo es el diseño? ¿Es libre para la segunda evidencia de la prueba de impresión? ¿Sería posible usar el mismo documento? Espera. ¿Me vuelves a repetir la pregunta? Porque es que ahí sentí que me enredaste. Sí, yo también me enredé un poquito. En la primera evidencia, ¿Qué es esa que es la del medio pliegue, ¿no? El flujograma. Medio pliego, sí, es el flujograma. Vale, no, pues en mi mente era si uno pudiera utilizar, ya que la segunda evidencia, la de prueba, las 3 pruebas de impresión, es un tema libre, si uno pudiera utilizar, hacer la primera y la segunda evidencia juntas, como hacer 3 pruebas de impresión con el medio pliegue del diseño de esta evidencia del flujograma. No, vamos a hacer una por una. Listo, profe. Profe, otra vez yo, lo siento. Es que su merced dice que es medio pliego en la primera evidencia, pero en la guía dice que es cuarto de pliego. Perdón, me confundí. Dime, perdón. Me confundí con otra evidencia. Lo vamos a hacer en la medida aquí. No se preocupe. ¿Es cuarto? Listo, entonces ahí lo vamos a hacer. En la medida que nos dice acá,
pero sí vamos a hacer evidencia por evidencia, porque si no, no vamos a ver la diferencia. Son muy Listo, sí, parecidas. Son muy parecidas, pero son necesarias. Posteriormente, va a haber una lista de verificación para los archivos. Generalmente, vamos a revisar en Sajuna cómo es la lista de verificación, si la tenemos que crear. Aquí nos da todos los parámetros, los formatos, las especificaciones, las imágenes. Tenemos que tener en cuenta las fuentes, los perfiles, los colores, los sangrados. Todo lo vamos a desarrollar ahí. Porque cuando ustedes trabajan para una ONG, para un ente gubernamental, para una empresa privada, siempre es importante que el cliente tenga todo el contexto de lo que ustedes van a hacer, porque asimismo cuando uno hace, asimismo uno cobra. ¿De acuerdo? Yo no les he compartido a ustedes algo que es el tarificador a nivel nacional de lo que de verdad cuesta una pieza gráfica, de lo que valen 3 segundos de voz, de lo que vale 1 minuto o de lo que vale una presentación de una persona como ustedes, desarrolladores de medios gráficos visuales, como los productores multimedia, como todas las personas que trabajamos en diseño, que desafortunadamente está muy sobrevalorado, pero que los precios del mercado son otros. Entonces les voy a compartir para que ustedes vayan aterrizando de cuánto de verdad vale su trabajo y se den cuenta de cómo se puede vivir de esto, porque este es el propósito. No solo fortalecer sus emprendimientos, sus empresas o aprender, sino que se den cuenta que de esto sí se puede vivir. Aquí dice, elaborar lista de verificación del proyecto con el que han venido trabajando, revise si el proyecto cumple con las especificaciones y realice el proceso de guardar el archivo en PDF y empaquetado con el que podrá dar finalización al proceso de producción en un medio gráfico digital. Entonces, ese proceso lo vamos a hacer también. Aquí sí dice que en un documento de Word no mayor a 4 páginas, pero el empaquetado de lo digital, que sea en InDesign, en Illustrator, en Photoshop, pues lo vamos a aprender a hacer. Vamos a dejar hasta ahí para que podamos hacer la revisión que queremos hacer. ¿Listo? Entonces, ya saben, la próxima semana vamos a ver todo lo que tiene que concierne al material de formación. Yo les voy a enviar un documento de Word muy sencillo, que no puede quedar igual, obviamente, a lo que ustedes me van a entregar, pero donde vamos a hablar de los programas, del tema de procesos, de la producción gráfica, para que ustedes lo puedan desarrollar. Ahí, ¿cuál es el plus del asunto? Que ustedes hagan las jerarquías bien hechas. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, voy a detener un momento la grabación.